Vamos al encuentro de quien no solo es un reconocido analista político peruano, sino también sociólogo de profesión y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el año 2000 al 2004 fue jefe de la OMPE y creador del blog Política, que a la fecha tiene más de 6,5 millones de visitas. Hoy, en Cuarto Intermedio, Fernando Tuesta Soldevilla. Doctor Tuesta, hoy hablamos del próximo Congreso, de cuáles son las perspectivas, de las proyecciones y cuál es la lectura que usted le da a esta nueva composición de la representación nacional que vamos a tener, ¿no? Bueno, la primera característica que es muy clara es que va a ser un Congreso con una mayoría de fuerza popular. Eso no se tenía sino hace 20 años, 2 décadas, y por lo tanto queda también acotado a la propuesta que Fuerza Popular vaya a traer al Congreso. Finalmente, con una mayoría tan abrumadora, puede tranquilamente establecer la agenda legislativa, va a ocupar, si así lo desea, en realidad, todas las, o en gran parte las comisiones, y por lo tanto habría que ver en general qué propone y qué está dispuesto incluso de acoger de iniciativas de otras bancadas, ¿no? Pero la primera idea que se viene obviamente relacionada con el Congreso es que va a tener una mayoría absoluta. ¿Qué dice la experiencia en otros países de situaciones similares y qué dice la historia respecto a esta figura? En algunos otros países es difícil encontrar una situación así, ¿no? Y esto se da porque obviamente las segundas vueltas presidenciales han dejado atrás ya la conformación del Parlamento que se elige en primera vuelta. Acá ha habido mayorías absolutas, sí, en los últimos 35 años, post-gobierno militar. Acción Popular tuvo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, 108 diputados de 180. El APRA y en el gobierno del expresidente Alan García también tuvo mayoría absoluta en la Cámara no. Han habido casos en que el presidente ha tenido al frente una mayoría, pero que es una coalición de partidos, del 63, en el primer gobierno de Belaunde, en el 90-92, los primeros 2 años del expresidente Alberto Fujimori, tenía pues la tercera bancada en número, ¿no? Era una bancada minoritaria. No va a ser fácil. ¿Cómo trabaja un Congreso así, con tantas tareas pendientes en distintos sectores, en distintos rubros, con una reforma política, con una reforma de partidos políticos pendiente? Bueno, para empezar, que asuman que este es un tema pendiente. Si bien es cierto, el año pasado la agenda pública tuvo en la reforma, digamos, un punto de discusión, que incluso en la campaña han habido voces de distintos candidatos señalando de que es necesario la reforma. Estoy muy seguro que esto vaya a ser, pese a lo necesario y lo pendiente, algo que los partidos vayan a tomar entre las primeras reformas que se tiene que abocar el Parlamento. Sería bueno que así sea, pero hay esta idea pues de que todavía la siguiente elección es de acá a 5 años y por lo tanto hay tiempo, y se deja pasar el tiempo y puede ocurrir, y siempre estamos así. Bueno, lo que ocurrió la vez pasada, en que se dejó hasta el último, tan al último que incluso se aprobaron leyes ya en medio de una campaña electoral. Y hay otro aspecto que no hay que dejar de lado, que es que hay 95 congresistas que lo van a hacer por primera vez, que no es nuevo tampoco, porque este Congreso hubo 105 congresistas nuevos. La gran mayoría entonces no son congresistas con experiencia. Entonces cada 5 años estamos
casi reformando totalmente la representación. Y cuando hablamos de experiencia, perdón doctor que lo interrumpa, ¿a qué nos referimos? La gente que nos escucha puede preguntarse, ¿experiencia en qué? ¿Experiencia en la labor parlamentaria? Para empezar, y eso no es poca cosa, es que la mayoría de congresistas elegidos, tanto los que van a empezar en el 28 de julio como los que actualmente están en funciones, como los de los anteriores dos congresos, lo que tenemos es muchos que no han tenido ninguna carrera política. De ellos, algunos, sin embargo, han aprendido. Y en estos 5 años, algunos de ellos, a su vez, han destacado. Un grueso porcentaje, lamentablemente no. Pero bueno, muchos de estos destacados ya no van a estar. Y entonces volvemos nuevamente a esta suerte de círculo, ¿no? Es decir, muchos congresistas nuevos, algunos tienen experiencia, pero el próximo congreso no van a estar. Y regresan algunos pocos, como ahora que han regresado más o menos unos 7, porque dejaron el Parlamento hace un periodo, pero la reelección es muy baja, la tasa de reelección es muy baja. En realidad, por ejemplo, en 30 años nuestra tasa de reelección es de 30%, 1 de cada 3. Lo cual, ¿qué significaría? Que no hay solidez de partidos políticos, que no se conserva líderes políticos. Son varias razones, ¿no? Una de ellas es que efectivamente hay un desprestigio, como ya sabemos, de la política, de los partidos. En segundo lugar, porque ciertamente, más allá del transfugismo que existe, también es cierto que hay muchos partidos que son también partidos de un solo periodo, o partidos que desaparecen, o partidos que habiendo sido grandes o medianos caen y no son alternativas para muchos. Entonces, algunos de ellos quieren seguir haciendo carrera política y sin embargo se han tropezado con que esa organización que te llevó al Parlamento ya no es competitiva, ¿no? Ciertamente no hay la solidez de los partidos en el tiempo, esto es casi una verdad de perogrullo, pero esos son parte de lo que es la realidad partidaria peruana. Y eso se refleja en la cantidad de movimientos, bueno, de alianzas, de partidos que han participado en esta contienda electoral, ¿no? Lo que pasa es que teniendo una norma más o menos rígida y severa, digamos, de alguna manera, sin embargo no es suficiente para evitar que proliferen los partidos, porque las normas en el Perú privilegian el papel sobre todo, ¿no? Yo te entrego un expediente, una solicitud, todo tiene organizado allí, está con sellos, firmas, papel membretado, pero en realidad detrás de eso no hay realidad, ¿no? Y entonces tú tienes, por ejemplo, partidos, ahora estaba viendo una data que dicen tener 280,000 miembros, 270,000 miembros, y eso no se condice con la realidad. Doctor, esta dispersión, esta segregación, refleja a un país que está disperso, a un país disperso y que necesita unificarse para poder seguir adelante. En parte sí, pero no es tanto con la unificación, sino acotar el número, porque la diversidad también existe en el plano pues político, ¿no? Y los políticos también representan intereses. En algunos casos son intereses que no son fácilmente conciliables. Y entonces yo creo que hay un problema ciertamente del número de partidos. Mira, de 25 partidos que estaban inscritos para esta elección, tan solo han perdido la inscripción o van a perder la inscripción 4. Nada, o sea 4. Nos quedamos con 21. Nos quedamos con 21, que es un montón todavía. Entonces digamos que urge el fortalecimiento de partidos políticos en nuestro país. Sí, pero esta urgencia tiene que estar asociada a medidas que incentiven partidos, organizaciones más fuertes y que deje de lado organizaciones, muchas de ellas realmente inexistentes, pero que tienen una inscripción y eso le da capacidad de negociación. Hasta se mercantiliza la política. Los llamados partido cascarón, los que son de flor de un solo día, ¿no? Vientre de alquiler, exacto.
Fernando Tuesta Soldevilla lleva casi 4 décadas comentando con la sobriedad que lo caracteriza los procesos electorales y episodios políticos más trascendentes de la historia de nuestro país. No hay programa político de televisión en el Perú al que no haya sido invitado. El también profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica cumplió una labor crucial al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE entre el año 2000 y el 2004. Pero Fernando Tuesta Soldevilla no solo es un reconocido analista político, su otra pasión es Alianza Lima, el club de fútbol de sus amores. Bueno, este era Nicolás Yerovi. Sí. Sacaba la última parte de la República, esto se llamaba La Última, y jugaba con las noticias. Así que habíamos descubierto el chuponeo en la oficina, cuando yo empecé. Así recuerda algunos avatares y anécdotas de su paso por la OMPE. Con más de una docena de libros, el especialista en temas electorales, partidos políticos, comunicación política y opinión pública. También es consultor internacional para programas como las Naciones Unidas, el Centro Carter e IDEA Internacional. Fernando Tuesta Soldevilla seguirá escribiendo artículos y columnas de opinión en los principales medios de comunicación, diarios o revistas, con la curiosidad de todo buen maestro que lleva en el alma el don de enseñar. Bueno, doctor, retomamos la entrevista y vamos viendo que hay un buen número de modificaciones que de repente se tienen que hacer a nuestro sistema electoral para que no suceda lo que vimos, por ejemplo, lo de la valla electoral, ¿no? Bueno, en la valla electoral fue modificada en dos sentidos. El primero de ellos, para el caso de alianzas, ¿no? Se señaló que por cada partido que se unía a otro, ya la valla subía 1% por cada partido. Se presentaron dos alianzas, una de ellas tenía que pasar el 7% porque eran 3 partidos y la otra, la otra también 7%. Y otra alianza se retiró, que era 6%. Bueno, esto pudo haber tenido un efecto si no fuera porque la modificación de la valla no fue la adecuada. No solamente se intentaba desincentivar las alianzas, porque era el mecanismo que utilizaban muchos partidos uniéndose, saltar la valla y luego dispersarse, ¿no? En realidad la valla tiene dos posibilidades de ser superada. Uno es el porcentaje, 5%, y el otro es conseguir 6 o más congresistas en más de una circunscripción. Pero la ley señala que para pasar la valla se requiere cumplir una de las dos condiciones. Y eso te da oportunidad, por cierto, a el ingreso de más partidos. Parte de la reforma se planteaba no señalar como exigencia uno de los dos, sino los dos. Y eso lo que llevó es que en este paquete de normas que se aprobaron, se aprobó una que en realidad le da la vuelta a la valla. Porque si la valla es un mecanismo para, digamos, ser más exigente con los partidos, pero además antes se perdía la inscripción si no presentabas en una elección. Lo que ocurrió es que ahora se dijo, no pierdes la inscripción partido si no te presentas. Si no te presentas en 2, ahí sí pierdes la inscripción. Peor aún, como dice elección general, ni siquiera podrías no presentarte en las elecciones regionales y municipales del 2018 y solo pierdes la inscripción si que no se presenta en el 2021. Con lo cual le han alargado la vía, por eso de 25 partidos se ha reducido a 21. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bajo esta modificación se retiraron partidos. Eso nunca sucedió antes como ahora. Sí, una vez en el 2011 que se retiró una candidatura,
pero fue una cosa excepcional. Ahora simplemente se retiraron varios partidos y alianzas para no perder la inscripción. Con lo cual, efectivamente no competían, pero mantenían su inscripción. Y eso ya es un problema. Entonces, las normas no están pensadas en su integridad, pues, ¿no? Y por supuesto faltan ajustar. Doctor, este tipo de situaciones que se presentan, que se han venido presentando, ¿hacen que el ciudadano se aleje de la política? No tanto en este caso el de la valla, porque como es un mecanismo un poco difícil de entender, el ciudadano promedio. Pero no el hecho sabe. de que existan 25 o 20 agrupaciones por las cuales elegir, sí, y la cantidad de candidatos que se presentaron alto, en la primera vuelta. Ciertamente el número es alto. Empezaron con 19 y se terminó con 10 candidaturas presidenciales, un número altísimo. Incluso con 10. Ya el debate entre candidaturas presidenciales es un debate pues bastante complicado, ¿no? Por decir casi un imposible. Entonces, el número efectivamente es alto. Le digo porque el ausentismo también ha sido alto en esta primera vuelta de las elecciones. El ausentismo no. El ausentismo hemos estado dentro de más o menos del promedio histórico de los últimos 20 años. Y el ausentismo no está asociado al desencanto de la gente. ¿Y a qué está asociado? A una serie de otros factores. Por ejemplo, no existe una depuración, digamos, que pueda hacer que el padrón esté realmente actualizado en ninguna parte. En realidad hay un margen de error siempre, porque no se depura, porque no se informa que una persona ha fallecido digamos, en todos los lugares, ¿no? En segundo lugar, en las zonas, digamos, más complejas en términos geográficos, la distancia local electoral de algunos ciudadanos es muy distante de su residencia. Entonces, en zonas rurales, de selva, esto en realidad es bastante complicado. En tercer lugar, la gente falta porque ese día, por diversas circunstancias, por ejemplo, periodistas faltan porque tienen que trabajar, otros por viaje, otros por enfermedad, otros por accidente. Falta gente porque fue al local de votación creyendo que es el de siempre y en realidad habían cambiado. Son una serie de faltas. La gente no falta a votar porque quiere y porque está desencantado, porque eso conlleva a una multa y a la muerte civil, y nadie se dispara al pie, pues. O sea, lo que hace puede decir desgano y votar nulo blanco, pero no está más allá de los estándares históricos de los últimos 20 años. ¿Por qué le digo? Porque se supone que el Congreso tiene o cuenta con toda la representación, representa a los más de 30 millones de peruanos que somos, ¿no es cierto? Y todos tendríamos que sentirnos contentos con los representantes que tenemos. Y a lo largo de los años o en el transcurso, no lo sabemos, de los próximos 5 años, ¿qué cosa irá a pasar? No lo sabemos. Es difícil saberlo. No han habido buenas experiencias. La gente se siente no adecuadamente representada por el desempeño de los congresistas y del Parlamento en sí. Mientras tú tengas un Parlamento con un número de bancadas muy numerosa, mientras tú tengas ese Parlamento donde la, digamos, fidelidad del parlamentario con el partido es baja y por lo tanto puede salir, mientras haya muchos que negocian en una mesa, siempre va a ser difícil. Y entonces la calidad de las normas, para empezar, es baja. ¿Cuántas bancadas vamos a tener en el próximo Congreso? Vamos a tener 6 bancadas, igual que la que empezamos en el 2011, pero estamos terminando el 2016 con bancadas que ya no existen, otras que se han creado, otras que se han desmembrado. Y entonces, si tú tomas una foto del 2011 al 2016, tienes una composición absolutamente distinta, ¿no? ¿Qué puede ocurrir ahora? No lo sabemos, esperemos que no sea lo mismo. Lo cual hace difícil los consensos, ¿no? Se hace más difícil mientras más personas que representan más grupos, más difícil el consenso. ¿Cuáles son los puntos claves o los errores que no debe cometer este Congreso? Muy difícil, poco tiempo decir, y además porque creo que nadie tiene la llave mágica, ¿no? Pero realmente si es que los partidos representados en el Congreso no asumen
digamos, con la debida preocupación el tema de la reforma, no hay cuerpo que pueda ser sometido a 100 años, ni país que lo resista, ¿no? Y entonces eso sí erosiona ciertamente a las instituciones. Y el desencanto de la política crece. Y entonces tenemos que defender lo que ha sido difícil conseguir. El 28 de julio vamos a tener el cuarto presidente elegido de manera consecutiva, solo comparable al Perú entre 1896 y 1912. Entonces eso este hecho es un hecho histórico. Entonces no lo podemos desperdiciar. Siempre decimos que el Perú es el país de las oportunidades perdidas. No sigamos siéndolo así, ¿no? ¿Miremos la política con mejores ojos? Bueno, pero ¿con mayor esperanza? Esta esperanza tiene que estar asociada también con el propósito y sobre todo la práctica de los propios congresistas. En sus manos está parte de eso.